el que está en verde, lo que está en verde, por ejemplo, había algo que no había visto en común en las respuestas que habían dado, como por ejemplo, al establecer la semejanza, es ver los distintos marcos teóricos, perdón, los distintos juegos de marcos que propone Regine Douady a la hora de presentar un problema, ¿sí? Un marco gráfico, un marco algebraico, geométrico, y en los problemas se han presentado estos distintos marcos, por ejemplo, el uso de tablas como una manera de leer una información, ¿sí? El marco geométrico, en uno de los problemas donde había una organización como rectangular y se podía descomponer, pero pertenecería a ese marco. Y el marco algebraico que estaba por ahí en el problema de las cortinas y los metros de tela tenían que ver también con una idea de lo que va a ser una relación de variables tendiendo a una proporcionalidad directa, y después en el secundario lo formalizamos como una función lineal. Entonces, había ciertos marcos o registros del problema que me permiten a mí establecer también esas diferencias. Dentro de los saberes previos, como había mencionado hace rato, se han mencionado, por ejemplo, conteos, sumas, restas que se podían, o sea, estos problemas me permiten también a mí utilizar, o que el alumno a la hora de enfrentarse a estos problemas puedan utilizar esos saberes previos. Y lo que sí rescato de todas las respuestas en el foro de reflexiones es que sí pudieron establecer estos marcos teóricos que propone Regine Douady, Claudia Broima, con respecto a los distintos significados de los problemas para la enseñanza de la multiplicación y división, ya que el problema A, como ustedes mencionaron, es de proporcionalidad directa, igual que el problema B. Tal vez la diferencia era las constantes de proporcionalidades que aparecen en cada uno de los problemas. En el problema D es una constante, en realidad tenemos dos, teniendo en cuenta qué variable depende de cuál en el metro de cortina y la cantidad de cortinas, y no así en el problema A, que teníamos una descripción de precios unitarios, de ciertos objetos, de un precio total, entonces teníamos diferentes ahí constantes de proporcionalidad. En el problema B, que tenía que ver con la organización rectangular, ¿sí? Que la mayoría lo había establecido de esa manera, y el problema C, que era un problema de conteo. Fíjense que el conteo viene ya desde el nivel inicial, pero esto de los menús y tratar de organizar estas colecciones que uno les da para después arribar, por ejemplo, en un cuarto año, en una fórmula que le permita ese contar que lo viene realizando desde el nivel inicial. Y, profe, Bien, ese es más... sí. Y cómo, y o sea, a pensar de que estas formas de insertarnos a la multiplicación es desde el primer ciclo, es importante también retomarlas en el segundo ciclo. Muchas veces, como ya lo damos porque en el primer ciclo ya por sabido, en el segundo ciclo lo dejamos un poco de lado. Volver a retomar los conteos. Muchas veces los niños, por ejemplo, de cuarto grado, necesitan volver a mirar los agrupamientos, volver a mirar los conteos, revisar cómo se van armando las agrupaciones, porque, bueno, tenemos eso y necesitamos retomar siempre los contenidos vistos en el primer ciclo o en el grado anterior. Esto tenerlo muy en cuenta para cuando estamos en el segundo ciclo, y no solo en cuarto grado, también en quinto, en Los sexto y en portadores de séptimo. información, Sí, como esa era dice mi... la profe Marieté, esos diccionarios, esas conclusiones a las que se arribaron, por ejemplo, el año anterior, dentro del mismo año que se trabajó, tener, digamos, o contar con estas fichas que los alumnos podrían empezar a construir, o el docente tener esos colgantes en el aula, de manera de volver la memoria didáctica de ellos a esto que trabajaron y construyeron en un tiempo, cómo utilizarlo ahora en un nuevo problema. Es muy importante esto de los recursos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las tablas, por ejemplo, numéricas? Que me sirva a mí y le sirva al estudiante también para poder volver hacia atrás, que esto por ahí en el nuevo problema va a resultar provisorio, pero tener
si ya institucionalicé y construyeron ese saber en ese problema, en ese momento, ver cómo me puede servir para que ahora pueda resolver un nuevo problema. Es importante esto que decía, y no solamente en el nivel primario, sino también en el nivel secundario, ¿sí? Que veo que también hay profes que pertenecen a ambos niveles. Entonces, es un recurso importante Sí. en el aula, sobre todo. Bien, ahí, por ejemplo, decían algunos profes que no podían ingresar al link de la asistencia. Bien, armé más o menos, armamos un pequeño esquema de organización en cuanto a estos distintos significados de los problemas del campo multiplicativo. Así como mencionaron ustedes, para la enseñanza de la multiplicación y división es necesario estos significados de la proporcionalidad, en este caso directa que hemos trabajado, las organizaciones rectangulares, los problemas de conteo combinatoria, también los problemas que tengan que ver propio con las propiedades, vale la redundancia ahí, de la operación, en este caso de la multiplicación, que es la que más se dio en todas las estrategias de resolución que presentaron. Otro significado que le podemos dar con un recurso que es importante es el uso de la calculadora. Ahí más o menos fuimos organizando. Si bien los problemas de proporcionalidad pueden empezar directa desde el primer ciclo, es algo intuitivo todavía, ¿sí? En el primer ciclo. Ahora, en el segundo ciclo, irá año a año fortaleciéndose las propiedades de esta proporcionalidad directa, que recién es un objeto de estudio para el segundo año, y llegar así a arribar en un séptimo grado a una generalización a través de una función. Bien, ahí está más o menos la organización como ustedes lo habían presentado en ese foro de reflexión, ¿sí? Este problema de las cortinas, un problema de proporcionalidad directa, donde por la forma en que realiza las preguntas, ver la relación entre metros de telecortina o cuántas cortinas necesito si tengo una cantidad de metros, ver que también arriba a esta doble constante de proporcionalidad que se puede encontrar en un segundo ciclo y hacer también un análisis de eso. El problema de organización rectangular, como decía Marieté, volver otra vez por ejemplo, a las maneras de contar uno a uno, armar por filas. Ahí, por ejemplo, tenían que descomponer esa cuadrícula en dos cuadrículas porque en un caso la cantidad de filas no era la misma, teníamos filas de 5 por 7, si no me equivoco, ¿sí? 5 por 7, y en este caso 4 por 4. Entonces, ver que la estrategia del conteo me sirva, pero también tener en cuenta al ir avanzando en el segundo ciclo el tamaño también de los números, ¿sí? En este caso, 5 columnas, 7 filas, 4 columnas, 4 filas, extender esto para que también el conteo, estrategia de resolución. Y bueno, los problemas de conteo y combinatoria, que es un contenido que se desarrolla y está expresado desde el diseño curricular de nivel inicial, desde, por ejemplo, marcos físicos, como darle personas, muñequitos, y, por ejemplo, con la vestimenta, empezar a ver de cuántas formas se podría vestir. Entonces, eso es trabajar de una manera física, y ahí estoy contando, nada más se presenta en los años siguientes, cómo buscar este tipo de, organizar este tipo de colecciones que se presentan, que es muy difícil para el alumno, esto que a veces para nosotros resulta sencillo de organizar, ¿sí? Ver cómo va a realizar esa combinación, cómo va a contar ahora, y no que va a tener que sumar, por ejemplo, si a mí me dan 4 tipos de comida y 3 tipos de postre, pueden pensar que tienen que hacer 4 más que habían aprendido anteriormente. Cómo intervenir para ver que esta resolución o utilizar algo que ya sabía no me sirve para resolver este problema. El hecho de armar los diagramas de árbol, ver cómo organizo la información para ese conteo, que después, cuando vaya agrandando ese número de colecciones, aparezcan operaciones como la multiplicación que van a ser más económicas a la hora de resolver. Sí, profe, con respecto a esto de la combinatoria de la vestimenta, por ejemplo, de cómo podemos combinar la camisa con el pantalón, bueno, es bueno iniciarlos porque les resulta un poco complicado a los niños, por ejemplo, cuando uno los inicia desde el primer ciclo, ver esa combinación, ¿no? Bueno, hacerlo en forma concreta, buscarle, de hacerle las imágenes de la ropa, y que ellos mismos vayan combinando, ¿no? Y esto los ayuda muchísimo después a ir avanzando en la complejización de esa actividad, pero hay que iniciarlo desde el material concreto.
Después, en cuanto a las organizaciones rectangulares, profe, quería aportar algo ahí, cómo uno los puede iniciar ya cuando va construyendo las tablas de multiplicar en el segundo grado o en el tercer grado. Cómo uno puede ir ya mostrándoles en la organización rectangular de los cuadraditos más sencillos, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, y así ir armando, construyendo las tablas de multiplicar. También podemos aportar ahí cómo se puede ver la reversibilidad, ¿no es cierto?, de ver 2 por 1 y 1 por 2. Y también nos ayuda, o 2 por 3 y 3 por 2, también nos ayuda a construir la división. Bueno, cómo iniciamos al niño en estas propiedades de la multiplicación desde el primer ciclo. Sí, profe. Bien. Profe, había una profe que había comentado con respecto a las tareas. No se preocupe que al final hacemos también, tocamos ese tema, así que ya va a tener su respuesta. Bien, eso era más o menos con respecto al foro de reflexión. Ahora, con respecto a la actividad de resolución de problemas, antes de eso voy a compartirles algunos trabajos. No se puede presentar todos los trabajos, ya que el tiempo es corto para presentarlo, pero seleccionamos algunos trabajos para compartir con ustedes, ¿sí? Para conocer también las formas de resolución que plantea cada uno y lo que surge en nuestras clases, ¿sí? Por ahí sería bueno si en alguno de estos trabajos, de estas actividades de resolución de problemas, lo hicieron resolver por su grupo de alumnos, que lo expresen para ver, o es una anticipación de ustedes también, porque veíamos que parecían que en algunos casos se lo habían dado, o algunas profes también decían, se lo di a mi hija para que lo resuelva, y entonces hacer esa distinción. En este caso parecería que es una distinción, parecería que es el trabajo del profe Ariel y de la profe Adriana, ¿sí? Con respecto al primer problema, esto de completar la información, pero por ahí me quedarían preguntas como decirle cómo hiciste para completar, qué tuviste en cuenta, si habrá realizado algún gráfico, si habrá realizado alguna cuenta para completar la tabla. En el punto B, lo mismo también para el tema de las baldosas, habrá contado la cantidad de filas, habrá contado la cantidad de columnas. Fíjense en que acá aparecen como las multiplicaciones y sumas, entonces parece que tuvo en cuenta eso para resolver, pero primero seguramente para obtener el 5 debe haber contado y haber obtenido esa información, igual que el problema de armar el menú, ¿sí? Por ejemplo, pone empanada, que puede ir con la fruta, el helado y la torta, la pizza, entonces ahí por lo visto, no realiza un conteo, sino directamente multiplica 4 por 3, que imagino que el 4 representa la cantidad de comidas y el 3 representa la cantidad de postres que tiene, entonces llega a esa combinación que también podría haber surgido del conteo, ¿sí? Cuando uno va contando 4 veces 3 creo que armó en este 4 caso. veces 3. Sí, que sería la expresión a la que llega a través de la multiplicación. Y con respecto a las cortinas, también va completando las cortinas, pone como que los datos, los 3 metros para cada ventana, entonces la resolución sería hacer 3 por 20 igual a 60, 3 metros por 20, por la cantidad de 20, es igual a 3. Ahí, por ejemplo, cómo se llega a esta medida, ¿no? Si bien no estamos trabajando con el 60, sino con los 60 metros, como que al 3 por 20 obtengo los 60 metros. A veces cuando trabajamos con problemas extraescolares y en el contexto de la medida, ver cómo funcionan estas unidades de medida también en la resolución, ¿sí? Y bueno, después con respecto a la actividad número 2, que tenía que ver más que todo con compartir los procedimientos de resolución, ¿sí? También lo presentan, enuncia el problema, porque esta actividad también llevaba, aparte de reflexionar sobre la resolución de los 4 problemas,
la distinción entre estas operaciones y enunciar un problema de 8 por 9 o de 9, donde intervengan estas operaciones de 8 más 9. Después acá está la tabla pitagórica que hablaba Marieté, que en este caso inicia desde el 1, ¿sí? Hasta el 10. Bien, va estableciendo cómo ubicaría el 4×3, que creo que es una de las propiedades que también mencionó Marieté con respecto a la propiedad conmutativa de la multiplicación, si tiene, si tiene ubicado el resultado de una cuenta, ¿qué pasa si los factores ahora se invierten? ¿Dónde se ubica? ¿Por qué pasará eso? Y eso es un indicio o un inicio, sobre todo, a lo que va a ser la propiedad conmutativa de la multiplicación. Teniendo en cuenta que seguramente ya habrá estudiado o se vio también la propiedad conmutativa de la suma de los naturales. Bien, después en los secretos de la tabla, estas ideas de aparecen dobles, ¿sí? Las relaciones que va estableciendo entre la información que me brindan las columnas, ¿sí? Y la importancia también, seguramente, al llenar la columna, de detectar ciertas regularidades, también, como decía la profe, ¿sí? Por ejemplo, si uno lee, hacer una tabla de doble entrada, uno puede tener esa información también, ¿sí? Y este recurso me va a servir, ya vamos a ver también cómo sirve para el eje álgebra y funciones. Bien, y esta es más o menos la forma en la que el grupo, en este caso de dos colegas, propone la resolución. Bien, ahora también les voy a compartir la resolución de la profe Josefa. Sería bueno compartir la resolución de todos, pero realmente en este caso el tiempo, bueno. Sí. Vamos ahora por la resolución de la profe Josefa, ¿sí? En el problema 1 también completa la tabla, pero en el caso de su resolución, ella como que va escribiendo cómo hizo para averiguar la cantidad de borradores, y ahí va diciendo que usó esta división, y en este caso una división donde el divisor es 2, ¿sí? Y el dividendo es 10, es una división exacta. Después, ¿y eso para qué le sirve? Para saber, por ejemplo, en algunos casos, creo que en este caso le faltaba el precio unitario sí lo tenía, pero necesitaba el precio total. Después también para la caja de tizas, qué operaciones utiliza para resolver. En el caso del problema el problema B, el 7 representa por lo visto la cantidad de columnas y el 5, el 7 representa la cantidad de filas y el 5 la cantidad de columnas, y hace como una pequeña descomposición y va mostrando cómo realizó de dónde aparecieron ese 7 y ese 5, y después los une con una operación de suma, ¿sí? En el caso del otro problema, arma un diagrama, un diagrama de árbol, ¿sí? Donde seguramente utilizó el conteo para determinar por las ramas de del árbol, de cada uno de los árboles, va diciendo que va a haber llega a la respuesta de que va a haber 12 combinaciones, teniendo en cuenta siempre que inicia con la comida, como hacemos el pedido nosotros. En el D también expresa la tabla, y si bien no establece cómo va a completar esa tabla, pero tal vez porque tiene la cantidad de metros por cuántos metros necesita para una cortina, y bueno, calculo que ahí hizo alguna operación. Sí la pone cuando para 66 metros cuántas cortinas necesita, se podrá armar. Y después con el otro problema de reflexión aparecen sumas reiteradas de un mismo número, como por ejemplo el 7 por 5, como la suma reiterada de 5 veces el 7, 7 veces, sí. Acá creo que no está bien, creo que está 7 veces acá. Sí, 7 veces puso el 7 ahí. Pero era una idea que parece que quería expresar la suma reiterada. Y propone el problema para estas dos operaciones que se le pedía. En el tema de la tabla pitagórica, presenta la tabla
establece las regularidades igual que el otro grupo, y ella menciona por ahí el tema de escalas, dobles, triples, cuádruples, que le va a permitir a manera general. Y después también en la tarea número 4 establece, nos daban ciertas expresiones donde aparecían operaciones de multiplicaciones y sumas, y ver, analizar esas expresiones y establecer equivalencias, ¿sí? Entonces, va mostrando la profe cómo se iría resolviendo y se puede establecer esas equivalencias entre esas expresiones, ¿sí? Bien. Y así, en total, al día de hoy tenemos 27 trabajos entregados, pero obviamente dentro de los 27 hay personas que han trabajado de manera grupal. Pero bueno, teniendo en cuenta estas devoluciones de los profes ante los problemas para resolver, a ver, espera un ratito, ahora sí. Ahí está. Esto de tener es como tener una pizarra, pero aparecen varios afiches que no nos corresponden para la clase. Bueno, eh, bueno, entonces teníamos esta primera actividad que justo había sido una parte de el análisis del foro de reflexiones, ¿sí? Primero, en el primer problema, la tabla con información, cantidad, descripción, precio unitario, precio total, por producto y total también a su vez, los saberes previos que han utilizado casi en todos, el conteo y la suma, por lo que pudimos identificar de las resoluciones que han presentado, ¿sí? Las sumas reiteradas, que también van apareciendo, por ejemplo, lo que significa sumar 10 veces 3. A ver, acá hay alguien para admitir también. Por ejemplo, también 5 veces 2, y en este caso, bueno, trabajar con los problemas de proporcionalidad directa, pero que aparecen diferentes constantes de proporcionalidad en este tipo de problemas. En el caso de B, la representación geométrica en rectángulos, sí, tener en cuenta la información que me da, establecer las filas, las columnas, también como saberes previos el conteo y la suma reiterada como se mostró en uno de los procedimientos del 7 o del 4, establecer algunas propiedades que pueden aparecer también en la resolución como la propiedad asociativa, y es un problema de organización rectangular. Todos son, la verdad que hicieron una buena clasificación. No costó tanto estos significados del campo multiplicativo como nos costó, como habían anunciado anteriormente, los problemas del campo aditivo, ¿sí? Ahí sí habían anunciado que si fue difícil o no los conocían en algunos casos. Después, con respecto a la tabla de el menú, conocer la cantidad de comida que tenemos, la cantidad de postres, los saberes previos también siguen siendo los mismos, armar a partir del diagrama de árbol que armaron y poder establecer las combinaciones que yo voy a poder armar. Y en el último problema, hay la relación ahora entre dos medidas, cantidad de cortinas y metros de tela. Y esto me va a servir también para más adelante, y sobre todo lo que es el segundo ciclo, establecer estas relaciones entre metros de tela, cantidad de cortinas o cantidad de cortinas por metros de tela. Y ahí van a tener, sí, diferentes constantes de proporcional dependiendo de la relación que yo esté trabajando con esas dos cantidades. Este problema D, a diferencia del problema A, sí puede ser también un problema que me va a llevar al estudio de la función lineal, por ejemplo, cuando yo trabaje en el eje de álgebra y funciones. Y eso a lo que queríamos llegar era que hay ciertos problemas, de acuerdo a la intencionalidad que yo tenga de enseñar, los puedo también utilizar y hacer variar hacer variar una pregunta o el registro en que lo presente para un nuevo conocimiento, pero no es necesario, hay que buscar unos buenos problemas que me permitan a mí abarcar varios contenidos. Lo pueden utilizar para enseñar. Ahora lo utilicé únicamente para que el alumno identifique una operación de multiplicación en ese problema.
También lo puedo utilizar más adelante en un séptimo grado cuando tenga que trabajar en el eje álgebra de funciones, lo de la proporcionalidad directa con sus propiedades propias y establecer ya una generalización, por ejemplo, que me va a arribar a una fórmula. Y esa es una idea de lo que va a ser la función lineal, también ampliada en el secundario. Y en este tipo de problemas, apuntar no solamente, o el fuerte de la capacidad de desarrollar es la resolución de problemas, como así también entra la comprensión lectora, porque para resolver el problema han tenido que leer bien qué datos me da, qué información tiene para resolver, pero creo que apunta más que todo a esa capacidad. Después la observación también, ¿no? Cómo nosotros llevamos al niño a observar cada uno de los problemas, cuando lo vamos resolviendo, qué preguntas vamos a ir haciendo como para llevarlo a una buena observación de las resoluciones. Y ellos mismos vayan descubriendo las propiedades, ¿no? Y con respecto a la actividad 2, la capacidad que sobresale ese es el trabajo con otros, porque fíjense en que la actividad 2 le dice ya, reunite con un compañero y compare los procedimientos. Tal cual como está enunciado, busca desarrollar también esa capacidad del trabajo con otros, ¿sí? Y en este caso, distinguir, porque puede ser que en el anterior problema uno de los errores que cometan los alumnos es sumar, como les había dicho, por ejemplo, en el problema de los menús, sumar 4 más 3 y con eso creer que sí me va a dar la combinación de menús. Y requiere un tiempo de proceso ese problema. Entonces, la intencionalidad de ese problema era distinguir estos problemas en los que es necesario resolver por suma o por multiplicación. Es por eso que en la tarea les pide que elaboren un problema. Ya a partir, si uno se fija, después vamos a ver en el diseño curricular, a partir del quinto año ya se le pide la elaboración de problemas usando determinadas operaciones. Y en este caso, distinguir y hacer diferencia, que no es lo mismo sumar dos cantidades, ¿sí? O multiplicar esas dos cantidades. Ahora, ¿cómo se relaciona la suma también como la multiplicación por la suma reiterada de un mismo número? Pero no es lo mismo cuando yo sumo dos números diferentes. Entonces, establecer ese tipo de relaciones también o reflexiones con los alumnos. Después con la otra tabla, tal cual como se mostró anteriormente, cómo completaron ustedes esta tabla, identificando regularidades, ¿sí? O desde el nivel inicial que ya vienen trabajando, como dijo la profe Marieté también, con tablas y ver cómo se fue completando, cómo se lee una tabla de doble entrada, cómo identifico la regularidad para llegar a la generalización. Si yo veo la tabla del 2, fui sumando de 2 en 2. Entonces, eso se va a poder generalizar en un séptimo grado como un 2 por n, donde n va a ser un natural. La tabla del 3, fui sumando de 3 en 3, va a poder llegar a una generalización de un 3 por n, ¿sí? Por la regularidad de eso de sumar de 3 en 3. Y algo muy importante también que me va a permitir avanzar hacia el cálculo mental, ¿sí? Por las relaciones que se fueron estableciendo, que se pueden establecer. Y eso está en el problema prácticamente 4 cuando le va realizando ciertas preguntas. Y bueno, y en este caso, en este problema, la propiedad conmutativa de la multiplicación, cuando ubico los números, ¿por qué aparecen nuevamente? O las distintas equivalencias para el 12, por ejemplo, como 6 por 2, 2 por 6, 4 por 3 y 3 por 4. ¿Sí? También establecer esas equivalencias en la tabla pitagórica. Y bueno, acá iba con el problema número 4, perdón, acá, ahí está. Trabajar con los dobles, las relaciones que le ha pedido con las preguntas, las relaciones entre la tabla del 5 y la del 10, entre la del 2 y la del 4, entre la del 3 y la del 6, entre la del 4 y la del 8, la relación de la tabla del 2 y del 8, por ejemplo, que también fue una de las preguntas, y eso me lleva a hablar de la propiedad asociativa también de la multiplicación, la relación entre la tabla del 2 y del 6, trabajar ahí ya con los triples, la relación entre la tabla del 2 y la del 5, también una de las preguntas que tiene que ver con la de suma, la D, qué columnas es posible sumar para obtener otra. Con esa pregunta estamos, la intencionalidad de esa pregunta era arribar a lo que
podría ser la propiedad distributiva de la multiplicación. Por ejemplo, si yo multiplico en la tabla pitagórica que ustedes llenaron 2 por 1 más 3 por 1, si me fijo en esa columna de información que me da, eso es los resultados del 5 por 1. Si voy más abajo, 2 por 2 más 3 por 2, con la tabla del 2 y la del 3, obtengo la tabla del 5 si voy sumando. Entonces, a esas, fíjense que con esa pregunta tendremos que llegar a escrituras para que después nosotros en la institucionalización podamos mostrar qué es lo que tienen en común, qué es lo que van percibiendo ellos en cada una de esas equivalencias que van construyendo. ¿Qué significa multiplicar por 10? ¿Qué pasa si extendemos a un factor donde ese factor es la unidad seguida de ceros? ¿Qué pasa con el resultado? Y en la parte de la tarea, la equivalencia, como decía anteriormente, de las expresiones, donde ahí ya utiliza lo que se supone que se ha construido en la actividad 4, como que es la propiedad conmutativa de la multiplicación, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y la resta, y la propiedad asociativa también. Pero es una tabla donde con buenas preguntas yo puedo llegar a establecer esas relaciones. Y eso me va a ayudar a mí, o va a ser un apoyo a lo que va a ser, a lo que es el cálculo mental, ¿sí? Y, y todo lo que involucra eso. No sé si Mariette tenés algo para decir de la tabla pitagórica. Sí, bueno, como ya habíamos dicho, la observación, guiar en la observación al niño es muy importante, ¿no? Tener la tabla pitagórica, irla construyendo en clase de a poco también. Ahí cuando vemos, aparte de esto del ver el 2 por 3 y el 3 por 2, también la propiedad conmutativa, ¿no? Cómo va surgiendo. Y esto también los ayuda a ellos a aprender más fácil, como decimos nosotros, las tablas, que tanto les cuesta a los niños. No es necesario que ya las sepan de memoria, sino con esta construcción ellos ya van a ir apropiándose de eso que tanto les cuesta después para resolver operaciones más grandes. Qué importante que es guiarlos desde el primer ciclo ya en la construcción tanto de sumas repetidas, cuando se ven las cantidades de 3 más 3 más 3, como después implementando la palabra cuántas veces se repitió el 3, que también podemos decir 2 veces 3, esa palabra que los ayuda a ellos también después incorporar la multiplicación, el 2 por 3. Y cuando vemos al revés también, 2 veces 3, ¿cuántas veces repetí 3? 2 veces. ¿Y cuántas veces repetí? Al revés, 3 por 2, ¿cuántas veces repetí? 2, 2 veces, 3 veces 2. Entonces, esta forma de conmutar las operaciones nos ayudan a nosotros a la construcción de la tabla pitagórica mucho más fácil en los niños. Y, por supuesto, siempre con buenas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿De qué manera puedo llegar? Y guiarlos en la observación. También es importante para los niños, por ejemplo, los colores, usar diferentes colores para las columnas, que creo que lo vi en una de las resoluciones de los profesores de los trabajos, los colores, resaltar con colores las columnas y las filas de diferentes colores para llegar a... Esto les ayuda muchísimo en la construcción de las tablas en los grados más chiquitos y en los grados más grandes para ver las regularidades, como expresó la profesora Silvia. Sí, yo creo que... Bien. Sí, es importante también esto que decía la profe Marité con respecto a cómo va construyendo, por ejemplo, la multiplicación desde el primer ciclo, 5 veces 3, 2 veces 4, y esto se va a escribir ahora de una forma simbólica a través de una operación de multiplicación. También ver que esto es provisorio, ¿no? Ya que no se va a cumplir en el contexto de los números racionales. Por ejemplo, si yo multiplico dos números fraccionarios. Eso es importante que también tengamos en cuenta nosotros el conjunto numérico donde estamos trabajando, ¿sí? ¿Para cuáles me sirve? Cuando yo multiplico un entero por una fracción, ¿qué cambia en esto que yo venía construyendo con mi alumno? Ahora si tenemos otro tipo de dos números fraccionarios, por ejemplo,
¿Qué pasa si tengo los números decimales también, finitos o periódicos? ¿Cómo cambia esto que veníamos construyendo? Habíamos dicho desde el inicio, de las clases, esto de la provisoriedad del conocimiento, ¿sí? Y eso se produce, en este caso, en el eje que estamos trabajando, en el conjunto numérico, donde estamos trabajando estas operaciones también. Y con respecto a la tabla, también proponer otro tipo de tablas. Cuando uno ya ha ido construyendo, también proponer tablas con 2 dígitos, por ejemplo, con la unidad seguida de ceros, con otro tipo de regularidades también para extender, ¿sí? Pasemos. Bien. Sí, muy bien. El segundo momento. Bueno, en este segundo momento vamos a publicar un link que los va a llevar a un Padlet. En este Padlet ustedes van a ir colocando las respuestas, los enunciados de todos los datos de los, o sea, van a ir colocando las respuestas a los problemas. En cada uno de las respuestas a los problemas es importante que coloquen sus datos, ¿sí? Ya pasamos a ese momento, profe. Ahí está. Bueno. Ya le comparto también Sí, este link del Padlet, que es un recurso que me permite a mí de la web para armar como muros colaborativos, ¿sí? Los voy a compartir al chat también para que ya lo tengan. Está también el enunciado de la actividad en el Padlet. Así sí. que ahí está, ya se los compartí en el chat. Lo pueden realizar Bueno, de manera individual o grupal, pero es importante que pongan los integrantes del grupo y ahí van a ir viendo todas las intervenciones que realiza cada uno. Si quieren, vamos a abrir también el Padlet para que tengan una idea de con qué se van a enfrentar cuando ingresen a ese link, que no sé si la mayoría conoce este recurso. claro. Acá la profe Virginia comparte en el chat, dice, todavía hay niños que no agrupan en multiplicaciones y continúan la operación en forma lineal. Muy bien. 6 por 5 más 6 por 2 y no les da el mismo resultado que sus compañeros. Se genera un intercambio de opiniones y saberes previos para deducir un resultado general. Sí, así es, profe. Cómo vamos guiando nosotros a los niños para resolver esta clase de operaciones ya combinadas, ¿no? Ahí se puede ver el Padlet. Sí, sí se puede ver. Bueno, Perfecto. ahí tienen ustedes para realizar alguna intervención hacen clic donde dice ese más y ahí pueden escribir las respuestas, ¿sí? Y bueno, en la actividad es grupal o individual teniendo en cuenta las situaciones problemáticas. Todas esas situaciones que hemos trabajado en la clase 7, las que recién acabamos de dar la devolución, qué saberes necesitan, ya prácticamente lo hemos dicho en la devolución, qué conocimientos se quiere enseñar y por qué, y cuál creen que es la intencionalidad didáctica en cada problema. ¿Sí? A ver, perdón, esta es la parte número 2. El punto número 1 tiene solamente 2 preguntas para contestar. Y el punto número 2 dice cuál es la intencionalidad didáctica en estos 2 problemas que se compartieron en el Padlet. En una calculadora se marcó 122 por 120, pero se cometió un error ya que en realidad se quería multiplicar por 60. ¿Cómo corregirlo sin borrar lo que ya está? Ese sería uno de los problemas que hay que ver cuál es su intencionalidad didáctica. Y en el 2, establecer las semejanzas y las diferencias en 4 formas que presentamos para resolver la multiplicación de 2.323 por 24. Vamos a tener más o menos para esta actividad 30 minutos para resolver. Lo van publicando directamente en el Padlet, porque Sí. puede ser A la, texto nada más. sí, profe. A la respuesta de la profesora, ¿dónde está el link? Está en el chat, profe. ¿Dónde está el Igualmente link? también, volverlo a compartir si querés, Mariette, Bueno, ahí va. mandale por mensaje privado, si no.
Ahí lo Creo que vuelvo no a lo, compartir. creo que no lo compartieron todavía. No, no, acá está. Ah, a ver, no se ve compartido, Silvi, no se ve compartido. ¿Cómo? No se observa el link compartido. Ah, es El que chat. se lo mandé a la profe Ida Lisa, solamente a ella. Ah, Estaba a ella sola le mandé. Todos en la reunión van a compartir, van a ver ahora el link. Ahí está. Ahora sí, ahora para sí. todos. Ahora sí. Lo tenía la profe solamente una sola Ahí, profe. Igualmente ahora también está. lo van a ver en la plataforma, en la clase 8, que ya se hace visible para que todo lo que acabamos de decir se encuentra en la clase 8. Bien. Muy bien. Comiencen y bueno, en media hora ya vamos a leer sus respuestas. Sí, así que comenzamos a trabajar. Listo, ya está también en la plataforma la clase 8. Está todos los momentos que estamos desarrollando, así que también pueden acceder desde ahí al link del Padlet.
Profesora Verónica, en el punto 1 dice, teniendo en cuenta las situaciones problemáticas presentadas en la clase 7, esos problemas que habíamos resuelto. ¿Se acuerda que recién hicimos la devolución? El problema de las cortinas, el menú, la organización rectangular, el de completar las tablas, después se hacía una socialización, se daba tareas, completar una tabla pitagórica, todos esos problemas que resolvieron ustedes en la clase 7. Sí, sí, o sea, el problema 2 sería resolver los problemitas que usted nos presenta nada más. Dice cuál es la intencionalidad didáctica en cada problema. En este caso tenemos 2 problemas nada más, el de la calculadora y el de 4 posibles algoritmos para una multiplicación. ¿Cuál para usted sería la intencionalidad didáctica en ese problema 1 de la calculadora y en el de los algoritmos de la multiplicación? Bien, gracias. Ya sería el análisis didáctico de cada uno de los problemas. Claro, la intencionalidad didáctica. Gracias, gracias. Ahí lo vamos a separar, a ver, ahí está. La tarea de Padlet está dividida en 2 partes, ¿sí? La primera parte es con respecto a los problemas de la clase 7 que han resuelto ustedes y ya los tienen presentados. Bueno, 2 preguntitas en base a eso. Y la parte 2 es cuál es la intencionalidad didáctica de 2 problemas, el de la calculadora y el de los 4 algoritmos para resolver una multiplicación. La profesora Tolosa dice, disculpen, cuando ingreso para contestar desaparecen las preguntas y no puedo seguir. ¿Cómo hago? Salió de la pantalla. Sí, porque estoy mostrando cómo utilizar el Padlet, Mariette. Ah, está bien, está bien, está bien. A ver si podemos ayudarle a la profe. Bueno, ¿se puede ver el Padlet? Sí, sí, se puede ver. Bueno, si yo hago clic en el signo más, por ejemplo, y escribo, y pongo publicar, y sigo escribiendo, queda guardado. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso salen mis datos porque, bueno, yo lo completé de esa manera. No sé cómo a ella se le borran los datos. Profe, lo que debe pasar es que cuando trata de salir para ver la consigna de nuevo, desaparece lo que está escribiendo. Entonces, por ahí anotar las consignas en una hojita aparte para que pueda escribir tranquila, pero si no, la notita que uno crea desaparece.
Ahí Si no alguien la contesta. publica. Ah, bien. Gracias, Yasmín. Ahí, por ejemplo, apareció algo, dice, pero es anónimo. Si no ponen el nombre, va a ser difícil ver quién hizo esa intervención. Los conocimientos previos necesarios son conteo, estrategias o procedimientos de suma, establecer relaciones de dobles o triples. Después la profe, por ejemplo, Cecilia Lazowski ya subió, no sé si pueden ver todos los mensajes que ya están llegando al Padlet. Sí, se pueden Bien. ver bien. Profe Verónica, al link del Padlet, hace clic únicamente en el link que se compartió. No lo veo. Mariette, si le podés volver a mandar un mensaje privado a la profe Verónica con el link. Ahí vuelvo a compartir. A ver, acá está el Padlet. También pueden editar las respuestas en otro documento como Word, responder y después copian y pegan y también es otra manera, ¿no? Listo, se volvió a compartir el link, profes. Ahí está. Igualmente le voy a mandar uno privado, Verónica. Verónica. Por las dudas se lo mandé por privado también. Creo que el anónimo era de la profe Graciela Sarabia, ahora sí.
Profe, ¿cómo se hace para ponerle nombre para poder intervenir en el Padlet? Directamente yo lo escribo así como escribí la respuesta, le pongo ahí la respuesta. O sea, el nombre, mi nombre. Ah, bien. Profesora Silvia, ¿hay alguna Sí. posibilidad que pase el link del Padlet en el grupo? Porque es la tercera vez que intento continuar escribiendo, yo estoy en una tablet y no me lo permite. Ah, bien. ¿Usted lo tiene, la escritura lo está haciendo sobre el padre o lo tiene en un documento guardado ya? No, quiero hacerlo directamente en un documento guardado, hacerlo directamente acá en el Padlet, porque no me va Ah, a bien. dar tiempo de escribir, ya por el tiempo que estamos. Bueno, y Lo puede pasar al grupo, porque si yo no no me estoy en manda una... un mensaje privado por el chat, me manda Ah, su respuesta y yo se la subo al Padlet, no hay problema. Me manda con mensaje su nombre. Sí, pero por mensaje el por... chat no puedo. Sí, Lo que pasa es porque que yo fíjese que... mi Ah, tablet no la tengo asociada con nada. O sea, ajá, salvo que entro por internet. A bien, eso voy yo. En bien. cambio, si usted lo manda a esto, pero digo por el grupo que tenemos, que armaron el grupo de WhatsApp. Ah, bien. Eso, no sé si estará la coordinadora porque nosotros no estamos en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Ya Porque le no, digo, ya estoy intentando la cuarta vez y se lo mandé por un mensaje privado a la profe Mariel, ajá. Sí. qué es lo que me está pasando. Y no puedo Y, avanzar. y está en la Ya habla, plataforma también. ¿Cómo? ¿Tiene acceso a la plataforma? ¿Tiene abierta la Sí, plataforma? sí, Bueno, sí. vio donde dice foro de consulta de la clase, de esta clase 8. Bueno, escriba Sí. ahí y yo se lo copio y se lo Bueno, pego. bueno, gracias, profe. Bueno.
Buen día, profe. Ya compartí la respuesta. Bueno, el último punto no pude observar bien el tema de las multiplicaciones porque es verdad, se borraba todas las que yo escribía, Ujú. así que no sé si estará bien. Más o menos tuve que memorizar un poquito los problemas para poder llevar a cabo la Igual respuesta. estaban en la plataforma los problemas, ¿no? Ajá, sí, 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 por eso se me fijaba cada rato, pero se Ah, volvía a bien. borrar todo. Ah, bien, bien. Vamos bien entonces algunas problemáticas con respecto al recurso tecnológico. Ujú. Sí, Gracias, profe. pasa, ¿Usted, estoy con el profe? teléfono. Orellana Frank. Ah, bien, profe. Ah, sí, acá estoy viendo su intervención. A ver, te sale a vos ahí.
Profesora, buenos días. Profe, buenos días. Sí, buen día, profesor. Bien, quería comunicarle de que estamos con ambas computadoras, con la profe Adriana trabajando, pero bueno, por ahí como que el tema de internet se nos complica. Lo que hicimos es pasarlo a través de una sola computadora, ¿no? Queríamos ponerle en conocimiento eso. Está bien, profe. Sí, sí, Gracias, profe. está bien. Gracias. Bueno, profe, gracias, gracias. Sí, puede hacerlo, profe Natalia, de volver a completar para corregir el correo. Igualmente, todas las intervenciones en ese link aparecen la cantidad de veces que uno accede a ese link. Para corregirlo, sí. Bien, Mariette, creo que ya podemos comenzar con las intervenciones. No sé si te llegó a la plataforma la intervención de la... No sé si te llegó la intervención de la profe que tenía problemas con... No, no me llegó aún porque tiene problemas con su tablet. Bien. Pero me parece que podemos dejar abierto el Padlet para que sigan subiendo a medida Sí. que los vayan terminando. Así que tranquilos, profe, los que no puedan subir ahora, los van subiendo a medida que puedan. Y comenzamos con el tercer momento, Silvi. Sí. Ahora comparto nuevamente el Padlet para ver qué es lo que... Bueno, se puede ver las intervenciones, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, tal vez es una manera también de, cuando uno los muestra, ver cómo más o menos al momento van realizando ustedes sus comentarios. Como habíamos dicho al inicio de esta actividad tenía dos partes. En una primera parte, volver a los problemas que se resolvieron en la clase 7, ¿sí? Que tenían que ver tanto con problemas extra matemáticos, los 4 primeros, que trabajaban con hacer una distinta combinación de menús, por ejemplo, una organización rectangular, dos problemas de tablas donde había cierto tipo de información que hacen a los problemas de proporcionalidad directa. Sobre esos problemas que tienen que ver con un problema, que son problemas extra matemáticos, y después trabajar fuertemente con lo que son las tablas pitagóricas, en este caso, que tienen que ver con problemas en contexto intramatemático, ya que sí apuntaban en las relaciones que se establecían entre las diferentes multiplicaciones, propiedades de la multiplicación. En base a eso se les pedía dos preguntas. Estoy en clase. Una de las primeras preguntas dice: ¿qué saberes previos necesitan los alumnos para resolver los problemas?
dentro de lo que se puede leer en las intervenciones de ustedes, conteo, los procedimientos de suma, relaciones de doble, de triple, por ejemplo, significado de las operaciones aditivas y multiplicativas, que también se quieren enseñar algunos algoritmos y propiedades de las operaciones multiplicativas, también conteo, dobles y triples. Creo que el conteo, el identificar primero los problemas de suma, algunos también han puesto dividir porque habían resuelto en los problemas el primer problema, precio unitario y la cantidad que lleve, habían realizado divisiones, entonces proponen. Pero en este caso una división por 2, o la división de 66 dividido una cantidad para que le dé las cortinas que necesitan para esa cantidad de metros. Por 3 en este caso. Entonces, dentro de todo estaban trabajando con divisiones donde el dividendo era un número de una cifra, ¿sí? Y 2 o 3. Y en este caso todas divisiones exactas donde el resto es igual a 0. Bueno, eso ha sido más o menos el común en todas las respuestas que uno puede ver. Como dijo Mariette, va a quedar abierto esta manera colaborativa del Padlet, ¿sí? Ahora, con respecto a qué conocimiento se quiere enseñar, tengamos en cuenta que al identificar esos saberes previos, ¿cuál será ese nuevo conocimiento a enseñar? Por ejemplo, si leemos la intervención de la profe Vanessa, ella dice que bueno, no está explícito cuál sería el conocimiento a enseñar en los 7 problemas. Digamos, la profe Vega, el conocimiento que se quiere enseñar, multiplicación, porque todos los problemas se pueden resolver mediante esa operación, ¿sí? En otro caso, establecen los saberes previos, conocimientos previos, pero no especifica qué es lo que se quiere enseñar con esos problemas de la actividad número 7. Tal vez también los distintos significados de la multiplicación, ya que al presentarse diferentes problemas con diferentes significados donde se usa la multiplicación, también es uno de los saberes que se establece dentro del diseño curricular. En el caso del profe Humberto, puso varias intervenciones, creo. Conocimiento que se quiere enseñar, proporcionalidad, agrupamiento, colección y combinatoria, que creo que está haciendo mención a los distintos significados. En el caso, perdón, eso era del profe Arroyo y la profe, la profe Arroyo y el profe Vaca. Y con respecto al profe Humberto, los saberes previos, tal vez también apunta a ver otras estrategias de resolución que planteen los alumnos y también, por ejemplo, analizar la economía de la resolución, ya que si lo resuelve por sus saberes previos, la multiplicación va a ser una operación más económica de realizar esas sumas sucesivas de un mismo número también, ¿sí? Entonces vamos viendo cuáles son los saberes previos y cuál es el conocimiento que se quiere enseñar. En este caso, si uno se sitúa en el diseño curricular, está establecido, como ya vamos a ver en unas diapositivas que siguen, cómo se establece también en el diseño curricular ese conocimiento a enseñar. Si bien tiene que ver con los saberes establecidos en un documento prescripto o normativo, también es importante avanzar sobre las estrategias, analizar sobre cuáles son las operaciones más económicas que me permiten a mí resolver los determinados problemas que hacen a la enseñanza, como dijo una de las profes, de la multiplicación. Acá, por ejemplo, la profe Liliana dice los conocimientos que se quieren enseñar y el de la multiplicación con sus diferentes significados, y ella también agregó las propiedades, porque si nos fijamos en las operaciones, en los problemas, en los últimos problemas, sobre todo los que tienen que ver con la tabla pitagórica, sí apuntaba a ver cómo validar esas operaciones a través de las propiedades, ¿sí? Bien. Y después se les presentaba
ciertos dos problemas donde uno tenía que identificar cuál era la intencionalidad didáctica del problema. No sé, Marieté, si tenés algunas respuestas para esa pregunta. Yo acá, por ejemplo, leo en la profe Daniela Jerez que Sí. sí hace mención sobre el uso de un recurso ahora en este problema, que es propio porque lo dice el problema 1, de usar la calculadora. Y que creo que en clases anteriores habíamos visto que por ahí son recursos que hay que buscar los problemas para poder hacer un buen uso también de ese recurso. Sí, es importante el uso de la calculadora, que muchas veces, muy pocas veces lo tenemos en cuenta, ¿no? Como recurso para resolver, bueno, como acá se propuso en el problema 1, cómo podemos ir guiando nosotros a los niños para que vayan realizando cálculos, y además expresando cómo lo pueden realizar, ¿no? Es importante esto de la escritura en la resolución de los problemas. A medida que los niños, así como nosotros vamos escribiendo cómo resolver, qué pasos seguimos, bueno, en el niño también, cómo va paso a paso explicando cómo resolver estas situaciones que se le plantea con calculadora. Y ahí se desarrolla también el lenguaje matemático, ¿verdad? Sí, hay algo que también hay que tener en cuenta en el uso de la calculadora. ¿Qué tipo de calculadora? ¿Sí? Exactamente. Porque están también las calculadoras científicas, porque si uno lee el problema, dice en una calculadora se marcó, o sea, quiere decir que se puede ver en el visor esos números, pero se cometió un error. Entonces yo no sé si el alumno habrá tocado ya la tecla del signo igual o ve en el visor únicamente ese producto, por las respuestas que hubo en algunos grupos de, al haber obtenido el resultado, ya dividirlo directamente por 2, porque 60 es la mitad de 120. Pero ahora me pregunto yo que también si uno obviamente va a agregar en el visor de la calculadora el 60 y llevarle ese tipo, me sale, por ejemplo, 244. Si yo hago 122 por 120 dividido 60, ya que no me dice a mí si, como me dice que marcó eso en mi calculadora, me sale esa expresión, pero no me da el resultado todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Analizar, digamos, si hago el dividido 2 que me dice cada uno, ver cómo se va a ver ese resultado. O nosotros ya estamos utilizando implícitamente otras propiedades. Ahí vamos a tener que ver, digamos, también analizar qué calculadora, analizar el problema, si ya usé también la tecla del igual porque me salió el resultado, porque también tiene que ver la interpretación. Y en este caso yo interpreté, por ejemplo, que el 122 por 120 se veía en la calculadora, pero no había, anoté mal, entonces no es que puse el igual. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, las distintas resoluciones, no sé si a alguien se le habrá planteado la misma cuestión al leer el problema. Aparte, tengamos en cuenta también acá qué importante que es la descomposición numérica y el valor posicional de los números, ¿no? Acá, perdón, Es Marieta. Sí, sí, seguí. Sí. Sí, seguí. Que es una competencia que el niño tiene que ir adquiriendo para poder resolver con calculadora, porque acá veamos de que en las resoluciones de las operaciones está el 23-23 por 24, y estas 2 veces el 23-23. Entonces, ¿cómo tenemos que tener Marieta, en estamos cuenta? todavía en el de la calculadora, ¿no? El 122 por 120. Después vamos a ir a la de los algoritmos. Ah, claro, está bien. Ahí, por ejemplo, en el de la profe Claudia, sí, ya sé que me estás corriendo ya con el tiempo porque estamos justo sobre la hora, pero perdón. Por ejemplo, en el de la profe Claudia, ella pone cómo corregiría en la calculadora 102 por 120, pero ahí aparece la tecla del signo igual. Ve que ella sí interpretó, por ejemplo, ella dice que sí va a hacer ese uso de esa tecla en la calculadora, pero no sé si el problema también me lleva a analizar eso, ¿sí? Por ejemplo, haber pensado también en la resolución de haber hecho 122 por 120
y ahí agregarle en esa escritura que sale en el visor de la calculadora, menos 122 por 60, pero ahí ya tendría que utilizar un paréntesis porque va a depender también de la calculadora que yo esté utilizando. Y ahí estaría implícito la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la resta, ¿sí? Acá voy a escribir, por ejemplo, si yo en la calculadora anoté y me sale en el visor 122 por 120, pero no me dice nada sino que digo, no, yo tenía que anotar en la calculadora 122 por 60. Entonces le puedo agregar directamente, si yo ya estuve trabajando con la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la resta, podría trabajar con esta escritura a continuación, ¿sí? Y eso sabemos que va a ser igual a acá es 122. El uso del paréntesis va a depender, por ejemplo, de la calculadora que esté utilizando yo. Claro. Muchas veces también tenemos que tener en cuenta que algunos niños tienen acceso al celular y la calculadora del celular es muy diferente a una calculadora común. Entonces, en este sentido también ver de si lo vamos a pedir una calculadora común, no por supuesto la calculadora científica, pero el celular se aproxima bastante, yo creo. Se puede tener en la científica, en el celular ya está, digamos, incorporado, entonces, como dice Mareté, hay que ver ese recurso que vamos a trabajar y también la interpretación del problema, ¿sí? Si ya apreté ponernos de acuerdo antes de trabajar con el problema, si esa persona apretó el signo, ¿qué sentido tiene en las calculadoras si el resultado ya me aparece en el visor sin necesidad de apretar el signo igual? Y eso va a tener también que ver con conocer el recurso también, así como hablamos en los distintos contenidos anteriores, estas limitaciones, estas anticipaciones que nosotros también tenemos que tener con el recurso que llevamos al aula. Bien, ahora sí vamos con el algoritmo que estábamos analizando, que es el problema 2. ¿Sí? Fíjense entonces que la intencionalidad era ver, primero la calculadora, interpretar bien el problema, porque qué es lo que queremos con el problema, apuntaba al uso de la propiedad o también directamente la división. La división tiene sentido si puse el signo igual para que me dé el resultado de 102 por 120 y ahí corregir o no. Entonces fíjense en cómo va cambiando esto, ¿no? Y en el caso del problema 2, que la profe ya había empezado a iniciar, teníamos 4 algoritmos para resolver esa cuenta de multiplicar. Y había visto en las intervenciones que habían hablado de algoritmos tradicionales en el problema, en el primer algoritmo, ¿sí? El económico, el que llegamos porque es un algoritmo económico, pero esconde varias propiedades también implícitas a la hora de analizar ese algoritmo, ¿sí? Veamos qué más han respondido los profes con respecto, acá vi, por ejemplo, en la intervención de la profe Marta Alicia, ve casi la mayoría puso que lo dividía por 2, que no está mal, pero habría que ver cómo va a aparecer el resultado, el uso de la tecla del signo igual. Después, con respecto a las semejanzas, el producto final, bien, diferencias, los procedimientos usados, en el primer producto, mecanismo tradicional o algoritmo tradicional. En el segundo vemos que está utilizando la descomposición, dice, de la multiplicación, o lo que es la propiedad, fíjense en esos saberes previos, ¿no? Porque dice reconocer al 24 como un 20 más 4, o un 4 más 20, también tener en cuenta, no sé si la descomposición de la multiplicación o la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Hablar de descomposición de la multiplicación me llevaría a hablar de que al 20 lo puedo escribir como un 5 por 4 o un 10 por 2. Con respecto a la segunda, fíjense en acá, decir esto que habíamos aprendido en el campo aditivo, las descomposiciones aditivas del 24, como 4 más 20 o como 20 más 4 también, que también se ven acá en el procedimiento que hace la profe, que muestra en uno de los algoritmos, y después otro tipo de descomposición del 24, como un 10 más 4,
¿sí? Donde se mantiene uno de los factores, que es el 2323, y eso tiene que ver con la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Bueno, en ese caso, algunos lo han dicho de manera en un lenguaje coloquial, y otros se pusieron a escribir en lenguaje numérico para mostrar las diferencias y las semejanzas entre estos algoritmos, tanto tradicionales como algoritmos que capaz que el alumno puede ir creando para después llegar a un algoritmo convencional, pero después de haber elaborado él también sus propios algoritmos. Bien, no sé si Mariette tenés algo para decir ahí. Sí, Así yo paso al creo que Power. está bien pasar ya al Power, pues ya se nos termina el tiempo. Bien. Bueno, estábamos en el segundo momento y acá van a encontrar una de las diapositivas donde está lo que ustedes han podido desarrollar en sus intervenciones en este muro colaborativo, ¿sí? Tal cual como habían expresado, el primer algoritmo con un nuevo algoritmo que nosotros conocemos, el algoritmo tradicional. El segundo, por ejemplo, que toma saberes previos como descomposiciones aditivas, también otras maneras de escribir, que me permite la propiedad distributiva de la multiplicación. En el segundo, también tener en cuenta las descomposiciones aditivas del 24, en este caso unas multiplicaciones por dos cifras también, tener en cuenta, digamos, la cantidad de cifras que estábamos multiplicando. Y algo muy interesante que dijo Mariette fue, por ejemplo, esta observación del primer número, en este caso del 2323. Eso también, buscamos los números, digamos, por alguna complejidad que después, o observación que va a tener que tener el alumno para poder resolver, ¿sí? En el caso del segundo, por ejemplo, ver que se va a repetir el 23.230 dos veces, porque el 24 ha sido descompuesto como 10 más 10 más 4, y bueno, y al costado tienen más o menos lo que fueron expresando algunos grupos en su lenguaje numérico. Bien. Sí. Y esto, no sé si Mariette, antes querías decir algo. Sí, no, en cuanto a la diapositiva anterior, un pequeño aporte. Ahí hablábamos de la propiedad distributiva, o sea que ya el niño ya tiene que tener un saber previo de las propiedades, ¿verdad? La asociativa, la distributiva, la conmutativa. Y después, cuando por ahí se les presenta cantidades más grandes, que generalmente a los niños les cuesta ya multiplicar por 9, el multiplicar por 38, por 37, que son el gran problema, cómo ellos pueden decomponer esos números para multiplicarlos más fácilmente, ¿verdad? Eso, ese era mi aporte. Bien, gracias Mariette. Dentro de los documentos curriculares, al igual que hicimos con los contenidos anteriores, tenemos primero, segundo y tercero, ¿sí? Y algo que dijo muy importante es el campo numérico con el que estamos trabajando. Estos son documentos curriculares normativos. Nada quiere decir que uno puede, de acuerdo a la institución, también reorganizar esto de acuerdo también al contexto que tiene, ¿no? No es que es algo que es algo normativo y prescripto, pero creo que cada documento curricular también debe ser adecuado al contexto donde se trabaja dentro de la institución y del aula. Bien, acá vamos viendo cómo ustedes han identificado, por ejemplo, distintos significados de la multiplicación, cómo están mencionados, cómo se va trabajando la combinatoria, la organización rectangular, la proporcionalidad directa, y el hecho de que vaya construyendo estrategias personales desde el primer ciclo. En el cuarto año también la sucesión, la extensión del campo numérico que van reconociendo estas operaciones, estos saberes previos que mencionaron mucho con respecto a la suma, también comparar los procedimientos de resolución, que es lo que se pidió en una de las actividades del problema 7, comparar con tu otro compañero el procedimiento de resolución. La aplicación de algoritmos convencionales en la resolución de cálculos, analizar diferentes cálculos, que es una de las propuestas que justo teníamos en el problema 2. En el quinto año también extender ese campo numérico hasta llegar a los naturales en un sexto y séptimo grado, y vamos viendo que hay que se va también identificando una complejización, pero bueno, el docente adecua
por los tiempos y el contexto de la institución y el aula donde va a llevar a cabo o desarrollar estos conocimientos, ¿no? Y bueno, y el de séptimo también, aunar, como decía al principio, relaciones entre los ejes, ¿sí? Trabajar con el eje de número de operaciones me va a permitir después también relacionar con el eje álgebra de funciones y encontrar generalizaciones, determinar las reglas de formación de patrones numéricos, que sí se ve en la tabla pitagórica, en estas regularidades de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, y eso es algo importante que me va a permitir darle sentido también al uso de las letras en un séptimo grado y después en el secundario. Bien, algo muy importante que también es conveniente que vayamos a las orientaciones didácticas que propone el diseño curricular y también están en la resolución 018, teniendo en cuenta guías de problemas, sugerencias de problemas, también tienen ahí una bibliografía donde también está este texto que vamos a leer, y el nuevo texto de la clase que viene, que es el texto de Discovery también de la matemática escolar, están y son bibliografías también que se ha tenido en cuenta para el diseño curricular de la provincia. Y fíjense en que están muchos de los problemas que seguramente ustedes han desarrollado con sus alumnos, pero cómo se viene planteando ya desde el tercer grado, cuarto grado, y hablaba también esto de generar actividades o elaborar problemas, como se le pedía en una de las actividades también. Como también en el quinto grado voy trabajando con otro tipo de problemas, ampliando, por ejemplo, en el caso de los problemas de proporcionalidad directa, también el uso de las tablas. Fíjense en cómo no solamente quedarse con la tabla pitagórica del 1 y 10, sino ser ese mi punto de inicio, pero seguir extendiendo esa tabla con diferentes regularidades, como se propone también en el diseño, y también trabajar, por ejemplo, con divisiones, ver cómo las organizaciones rectangulares contribuyen también mucho a lo que es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Y bueno, y también tener en cuenta como estas pautas que hemos marcado acá, que creo que es lo que han ido desarrollando en estas dos clases que hemos tenido para el campo multiplicativo, sobre todo los significados de la enseñanza de la multiplicación, cómo presentamos los cálculos en diferentes situaciones, cómo fortalece también el trabajo en grupo, en este mural que hemos armado también entre todos, dar el tiempo también. Hoy no han participado mucho por ahí cuando uno les iba preguntando o si les ha surgido alguna duda, pero siempre dar el momento de la exposición. Tal vez por las 2 horas que tenemos no se puede llevar a cabo con toda la producción que han enviado, pero se hizo una devolución sobre lo que ustedes han tenido un tiempo para desarrollar y poder más o menos compartir algunas producciones que habían realizado también. Proponer las comparaciones de diferentes procedimientos, analizar también los errores que se pueden cometer. Si yo sumé, por ejemplo, se me ocurrió sumar en los primeros problemas de la clase 7 y no utilizar otro tipo de una suma sucesiva de un mismo número, por ejemplo, entonces ver por qué salió, analizar ese error y que sea un medio para aprender. Y creo que uno de los profes lo dijo al final, analizar también en una de sus intervenciones las economías también en las estrategias, para que el alumno también vaya comparando lo que resolvió su otro compañero y vaya generando avances hacia buscar estrategias más económicas para resolver, pero tiene que ir haciendo la construcción. Y lo que decía también la profe Marieté, esto de usar el afiche, colgar los carteles, con la intención de que sean como espacios de consulta también, o formas de ir consultando cómo resolvieron también determinada tarea y a las conclusiones a las que arribaron. Y bueno, los registros de las carpetas que veníamos diciendo también, la importancia que tiene copiar las conclusiones a las que el docente arribó después de todos esos procedimientos de resolución. Y bueno, ya sabemos que los algoritmos convencionales son versiones económicas, ¿sí? Y así como la vemos nosotros, matemáticamente han tenido muchos años para que sean elaborados de esa manera, ¿sí? Así que es importante que nosotros vayamos trabajando también
todas esas instancias intermedias en la construcción de otro tipo de algoritmos para poder fortalecer y que el alumno diga, no es que le encuentre un sentido, hago esto porque hay una propiedad que me permite hacer esto. El sistema de numeración llega del 0 hasta el 9, por eso es que me llevo 1, y si yo logro validar eso con propiedades, es porque el alumno sí entendió lo que es el algoritmo convencional, pero a través de varios algoritmos, como sucedió en la historia de la matemática, para que lo conozcamos o nos hayan enseñado de esa manera. Bien. Mariette. Sí, acá la profe Carolina me dice que ya pudo subir su trabajo al Padlet por fin. Buenísimo. Así que, bueno, ahí le estoy respondiendo. Bueno, ahora viene el aviso importante, ¿sí? Ya porque ya vamos terminando esta parte del taller, del curso. La presentación del trabajo final, la modalidad grupal o individual, la fecha de entrega hasta el 2/9 y la socialización el 4/9. Dicho trabajo consta de 2 partes. La primera, la planificación de una clase por grado, tiempo, un módulo, de un contenido desarrollado en el curso de capacitación. En su trabajo deberán incluir fundamentación de la propuesta, propósitos, contenidos a desarrollar, capacidades, problemas. La resolución de los alumnos o anticipación de las resoluciones, por lo menos 2, criterios de evaluación e indicadores de evaluación y bibliografía, máximo 2. En este sentido, sería bueno si se pudiera aplicarlo también, ¿sí? Si lo pudieran poner en práctica en el aula, estaría muy bueno que se pudiera subir trabajo de los niños. Eso, por supuesto, en lo posible, profesores. No es obligatorio, pero estaría muy bueno si lo pudieran hacer. En la segunda parte, la reflexión individual sobre los aportes del curso para su fortalecimiento profesional, con énfasis tanto en los aportes teóricos como en las estrategias que les hayan resultado más valiosas para el enriquecimiento de su tarea docente, y también sugerencias para el equipo de capacitación, máximo una carilla. Bueno, en este aporte, en esta reflexión individual, pueden colocar la fortaleza y las debilidades con respecto a nuestro curso. La recuperación de las actividades de la clase 1 al 8, del 14 del 8 al 21 del 8, va a quedar habilitado, profesores, para aquellos que no hayan podido enviar los trabajos de la primera clase, que ya quedan cerrados. Bueno, ahora los volvimos a habilitar para que ustedes puedan seguir enviando los trabajos y darle esta posibilidad de recuperar las clases. ¿Sí? Esto es por distintos mensajes privados que han llegado a plataforma o consultas que han realizado, por los tiempos que estamos viviendo hoy en Salta. Entonces nos pareció oportuno dar esta extensión para la recuperación de la clase 1-8. Obviamente el que tiene toda esa tarea tiene un tiempo para la clase 9 directamente. Sí, y en la tutoría 2, no es obligatoria, profesores. Con la cosa. Sí, pero es importante participar por cualquier consulta que tengan sobre el trabajo final, ¿sí? Bueno, yo creo que va a ser, de 8 a 9 vía Zoom, o sea, por igual mismo medio. Igual que la tutoría 1, es un espacio para el que tenga alguna consulta con su trabajo final o quiera consultar sus problemas que propone, cualquier cuestión que tenga que ver, tenemos ese espacio habilitado para el sábado que viene. Bien, entonces hoy también se va a publicar la clase número 9, que empieza hoy desde el 14 hasta el 26 de agosto, con una tutoría en el medio. Y bueno, ya estamos en las últimas instancias, tenemos hasta la clase número 10 y el 4 de septiembre ya finaliza el curso con la exposición de ustedes de sus trabajos finales. Espero que haya resultado valioso el tema desarrollado, muy buenos sus aportes. Intentamos en cada clase tratar de buscar un nuevo recurso para poder compartir con ustedes. Así que bueno, estaremos viéndonos en la clase que viene. Buenas tutorías. Sí, exactamente. Muchas gracias, profesores. Y bueno, esperamos que se sumen, que se sigan sumando con los trabajos y
y adelante, ya queda poco. Fuerzas para el final del camino. Ya nos queda poquito. Así que bueno, un gusto haberlos tenido acá. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima clase. Agradecidos realmente. Nos vemos, profes, que estén Nos bien, vemos, que tengan buen profe, día. hasta la próxima clase. Muchas gracias, profesores. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Igual para Gracias, ustedes. Buen profe. fin de-